Ok, mi nombre es Lavina Paumal, yo sí nací aquí en Panamá. Esta es mi hija Priyanka Maquilla, Soja Maquilla. Ellos dos sí nacieron en India, en la República de India, en Mumbai. Nosotros volvimos hace 13 años a empezar una vida de cero. Sohan y Priyanka no hablaban español, empezaron su escuela aquí en el Kinder, ella en segundo grado. Fue muy difícil al principio, sí es un cambio que queríamos en nuestra vida, pero fue muy difícil la transición con el hecho de que vivíamos en India y habíamos estado muchos años sin haber estado aquí. Busqué un trabajo, comencé casi en la misma semana de haber regresado a Panamá y estuvimos aquí todo este tiempo, pero siempre buscando algo. Ya yo no quería ser parte de estar en el hinduismo porque yo decía que eso no me llenaba a mí, que no, yo buscaba como algo más allá, que fuera más allá de eso. Al inicio fue todo un proceso lo de especialmente conocer gente, porque como no hablábamos el idioma, era el que supiera hablar inglés y luego a medida que avanzábamos en nuestro vocabulario en español. Bueno, para mí sí fue un poco complicado la parte del aprender español y el relacionarme con los niños de acá, porque había dejado todos mis amigos, mi familia en India, entonces básicamente tuve que comenzar a conocer personas desde cero y fue un poco complicado, pero lentamente fui haciendo amigos y las cosas se fueron dando. Bueno, en algún momento fuimos invitados a una iglesia cristiana antes de venir a COC y estuvimos ahí un tiempo y sabíamos del nombre de Jesús, pero no lo llegábamos a conocer todavía. Y ese tiempo vino para nosotros tres en momentos diferentes, pero para mí fue en 2019, ya cuando llevábamos como 3 años en COC. Cuando un día yo estaba hablando con una colega diciéndole que yo estaba en esta otra iglesia cristiana, pero que todavía había algo que no estaba yo muy cómoda. Ella me dijo que ella se congregaba aquí y yo dije, ok, voy a intentar, voy a probar, a ver. Y el minuto que yo entré aquí, es como siempre esa confirmación de que Dios le da a uno, ¿no? Aquellas alabanzas que uno conoce. Y yo entré y yo dije, este es el lugar donde yo voy a estar. Y bueno, de ahí poco a poco, tratando de llevar a cabo todo lo que ustedes nos han enseñado, lo de la escuela bíblica, las prédicas y todo, ha sido como un proceso en donde uno ya tiene como intimidad con Él, que uno habla con Él, lo escucha, siente que escucha al Espíritu Santo. Sí, para mí también la experiencia no fue inmediata, tomó un tiempo. Realmente yo comencé a tener intimidad con Dios durante la pandemia. Una de las cosas que me llevó a buscar más de Dios fue la incertidumbre que se estaba dando a nivel global, en donde realmente uno vivía día a día con el temor de no saber qué iba a pasar mañana. Y ahí fue cuando comencé a leer la palabra todas las noches antes de irme a dormir y lentamente se fue construyendo esa relación con Dios. Bueno, como habíamos mencionado, cuando nosotros nos fuimos de India dejamos toda nuestra familia allá. De acá de familia pues solo nos teníamos nosotros 3. Pero desde el momento en el que llegamos a COC recibimos una bienvenida tan cálida que realmente ustedes se volvieron nuestra familia. Y más que, ser personas que veíamos de domingo en domingo, se han vuelto personas tan importantes para nosotros que deseamos celebrar los momentos especiales y compartir nuestras vidas con ustedes, y también el servir en la iglesia ha sido algo que agradecemos mucho, el privilegio de poder hacerlo en las diferentes áreas en las cuales el Señor nos ha puesto. Al Señor damos toda la gloria y la honra y el poder y el señorío de nuestra vida. Yo tengo una historia que contar, es el mensaje del día de hoy. Y quiero darles las gracias al Señor porque esta familia ha querido compartir su testimonio, un pedacito de su historia. Todos tenemos una historia que contar. Imagínese usted que estos chicos nacieron en Mumbai, en la India. Un idioma extraño,
Nacieron en un lugar que para nosotros no es común, ¿verdad? Sin embargo, son parte de nuestra familia. Muchos de ustedes nacieron en otra ciudad. Yo nací en un pueblito que se llama Bajo Corral de las Tablas. Ustedes nacieron, quizás algunos en la ciudad de Panamá. Otros nacieron en cualquier país, pero usted tiene una historia que contar también. Amén. Yo estoy agradecida del Señor y en este día quiero dar testimonio. Todos tenemos historias diferentes. Algunos tenemos una historia color de rosas. Otros tenemos unas historias un poquito grises, pero al fin es nuestra historia. Historias extraordinarias que comenzamos a escribir. Comenzamos a escribir desde la niñez. Para algunos de nosotros las historias se destacan desde el momento en que llegamos a Cristo. Yo puedo reconocer en este día que el Señor me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 22 años y cuento un poquito de mi historia. Tenía yo 22 años. El Señor me atrapó. Yo doy gracias al Señor por la persona que me compartió el mensaje, el amor de Jesucristo. En una oficina pública donde yo trabajaba. Allí me compartieron del amor de Jesús. El Señor me atrapó. Yo llegué, el primer día que llegué a casa de oración cristiana, fue una noche cualquiera del año 1978. ¿Qué le parece? Una noche yo llegué a un culto, yo llegué a una reunión, yo no entendía nada de lo que allí acontecía. La gente estaba sentada en el suelo, en una alfombra de color café. No estaba tan limpia la alfombra, no había sillas, había unas cuantitas por allá, unas banquitas, pero la gente estaba sentada ahí en el suelo. Y cuando yo llegué estaban todos de rodillas orando. Yo no entendía qué pasaba. Y estando allí sentada, quiero decirles que se me acerca una chica que había conocido en mi escuela. Y ella se me acerca y con una voz así entre lágrimas me dice: yo te quiero pedir perdón por esto y esto y esto. Yo quedé en shock, déjeme decirle, porque eso no es normal, eso no es lo que usted está esperando cuando usted va a una reunión donde lo invitan. A mí me invitaron a esa reunión, esa chica me pidió perdón. Yo me fui medio confundida para la casa. Al día siguiente, en la mañana temprano, yo llamé a una gran amiga mía, una íntima amiga que tenía. Y esa fue mi primera invitada a la iglesia. Al día siguiente la llevé a la iglesia. Ella quedó más chocada que yo, déjeme decirle. Las dos salimos así, como dice la gente más joven que yo. Quedó chocada. Quiero decirle que de ese tiempo hacia acá han transcurrido 45 años. 45 años de experiencias con Dios. Por eso les digo que yo tengo una historia que contar. O sea, en 45 años han pasado, como dice nuestro amigo el pastor Chico Gómez, mucha agua debajo del puente, ¿verdad que sí? Muchas historias. Yo compré mi primera Biblia. No sabía cómo se leía la Biblia. Yo estaba en una oficina donde al mediodía se compartía de la palabra de Dios, se compartían pequeñas experiencias. Cuando yo veía que abrían la Biblia, yo me separaba un poco. Pero ya el asunto como que me fue contagiando. Compré mi primera Biblia, no entendía nada. Y un día yo dije, bueno, yo voy a leer para ver qué me sale. Como quizás algunos de ustedes le ha pasado, yo no sé si ha sido su experiencia. Yo hice así, aquí. ¿Le ha pasado a usted también, hermana? Qué bueno. ¿A alguien más le pasó eso? ¿A usted también? ¿A usted? Pero es que yo no era la única extraña. Y yo hice así
Y mire lo que me salió, no se me ha olvidado. Déjeme decirle que yo tengo una memoria para algunas cosas. Me sale Isaías 55:2. Dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Yo estoy leyendo en una versión moderna, pero en ese momento lo leí en la Reina y Valera. Óiganme atentamente y coman del bien y su alma se deleitará con manjares. Lo leí varias veces y yo decía, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? Y esa era la historia de mi vida. Lo poquito que yo ganaba me lo tiraba encima. Así que entonces me estaban diciendo una gran verdad y era la Biblia, no era una persona. Pero yo no entendía cómo esto se manejaba. Después de eso, llegué a la iglesia porque teníamos cultos. Esos servicios eran de martes a domingo. El único día libre era el lunes. Y yo trataba de ir todos los días que yo pudiera. Muy temprano el Señor me atrapó, como les digo. Yo sentía que alguien me hablaba dentro cuando estábamos orando, pero yo no sabía distinguir nada de lo que pasaba. A mí alguien me decía que yo fuera a orar por una persona que estaba a su lado y yo no sabía quién era el que me estaba mandando a orar por esa persona. Cosas como esas me acontecían. Pero yo fui aprendiendo con las experiencias de la palabra. La senda del justo, dice la Biblia, que es como que la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no podemos quedarnos así. Si la palabra cala en el corazón, nosotros no podemos quedarnos como hace muchos años atrás. Y yo quiero hoy referirme, les conté un pedacito nada más, otro día les cuento otro pedacito de mis historias. Tengo muchas historias que contar. Yo fui aprendiendo. Y un libro que a mí me ha cautivado a través de los días y de los años es el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, que se cree que fue escrito por allá después de Cristo entre los años 63 y 70. Es el vínculo que une los evangelios con las cartas. Los evangelios nos hablan de la vida de Jesús. Las cartas nos hablan de la vida de la iglesia. Y en medio de esto hay un conector que se llama el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un informe de un testigo ocular. Alguien que estuvo allí y miró y vio e investigó. Lucas, un gran investigador. Lucas había escrito un primer libro. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y dice un día, comienza a escribir a Teófilo. Muchas interpretaciones acerca de esto, pero este no es lo de hoy. Y comienza Lucas a relatar la historia. Él está relatando una historia de lo que él estaba viendo. A veces relatamos nuestras propias historias, como lo hizo la familia. A mí se me olvida el apellido de ellos, me perdonan, Poumal. Pero a veces relatamos nuestras historias, pero a veces relatamos lo que hemos visto. Y dice Lucas así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a los apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. La historia sigue. Dice que el Espíritu Santo vino
Y se aparecieron, dice, sobre esa gente que estaba en el aposento alto, lenguas. Dice que apareció unas lenguas como de fuego sobre ellos, sobre sus vidas. Se unió mucha gente ese día. Ese hecho marcó la vida de la iglesia. La presencia del Espíritu Santo, que es quien nos ha traído hasta aquí. Se unieron creyentes y que vino sobre ellos, dice, me encanta esta palabra, vino sobre ellos un temor reverente. Y había señales, milagros y adoraban juntos. Qué grandiosa, una época maravillosa. Y una de las cosas que más admiro de la iglesia que comenzaba en ese momento era el compromiso de los hombres. Grábese eso en el corazón. El compromiso que nosotros hacemos. Ellos nos enseñan y nos dejaron como legado el compromiso que hacían cuando conocían a Jesús. Cuando se les hablaba de la palabra de Dios, el compromiso que hacían. Después que esto aconteció, yo quiero contarles esta historia en el día de hoy. Yo quiero que nos vamos hoy a los capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos. Allí pasadito, la gente recibió el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad les había dicho a Jesús, no se muevan de allí, porque una vez ustedes reciban esta promesa, ustedes me van a ser testigos. Palabra interesante en el día de hoy. Testigos. Y dice así en el capítulo 3, voy a leer extractos. Si usted tiene, por favor, no se pierda esta lectura. Si tiene la Biblia, la tiene en un dispositivo donde la tenga. Yo soy tan visual que a mí me gusta que la gente vea, porque yo soy así visual. A mí se me graban las cosas viéndolas. Si usted lee conmigo, nos va a ir mucho mejor. Después de toda esa historia, de eso que venía, de la venida del Espíritu Santo, dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron fortalecidos. Más adelante dice que por 40 años había estado lisiado. Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando y saltando, alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hasta el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio como una oportunidad. Escuche esta narrativa. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues
Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran un asesino. Dice el verso 16: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Yo estoy predicando hoy doctrina básica del Evangelio de Jesucristo, nuestros comienzos y nuestros principios. Y póngale atención a esta parte que dice así: Él se sanó por la fe en el nombre de Jesucristo. Ellos no hicieron nada. La fe en Jesucristo lo sanó. Dice el verso 17: amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor, ¿qué vendrá? Tiempos de refrigerio. Y comienza el capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados ¿quiénes? Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Juan y Pedro enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total de aproximado de 5,000 personas con el testimonio de lo que había acontecido. Dice el verso 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Ahí sucedieron muchas cosas. Ellos se enojaron, los detuvieron, los dejaron presos en la noche. Y dice que en ese diálogo que tuvieron con Pedro y con Juan, me encanta este verso. Dice que Pedro y Juan les respondieron, porque ellos les preguntaban: ¿en nombre de quién ustedes hacen estas señales? Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de hablar de lo que yo he visto y oído en tanto tiempo. Yo no puedo dejar de hablar de los milagros y de las maravillas. Por eso yo tengo una historia que contar todos los días de mi vida. En lugar de queja debe haber testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Yo quiero que nos vamos al verso 23. A ellos les mandaron a callarse. No podían hablar. Pero dice que tan pronto como quedaron libres, escuche esto, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Este debe ser el despertar de la iglesia. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste:
¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se unieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Y dice el verso 29, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de Jesucristo. Una historia un poquito larga, resumida. ¿Qué le digo que me llama la atención de la gente de estos tiempos? Su compromiso. Su compromiso, la iglesia del Señor Jesucristo a través de los años ha ido creando otras expectativas, ha ido hablando de otras cosas y no necesariamente ha ido hablando del mensaje de Jesucristo. ¿Por qué yo les quise hablar de esta historia? Yo les quiero hablar de esto porque el Señor puso en mi corazón esta historia para ver qué yo puedo aplicar a la iglesia del día de hoy. ¿Qué yo puedo aplicar? ¿Qué nosotros como iglesia del Señor Jesucristo podemos aplicar de lo que aprendemos en esos 2 capítulos que usted va a leer en su casa? La historia sigue. Dice que la gente se unió de tal manera que se reunían en las casas, compartían el pan. Nada de lo que tenían creían que era suyo, sino que lo compartían con los demás. ¿Qué yo puedo aprender de ellos? Yo puedo aprender de ellos su obediencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les dijo: no se vayan. Yo creo que en ese momento lo pudieron entender. No se vayan, no hagan nada por ustedes mismos. Esperen a que el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes. Hoy se especula mucho por las redes sociales, por los canales de televisión, de que tal hombre, la gente grita y se hacen muchas cosas, acontecen muchas cosas y que la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque tal o cual hombre pega un grito y se sana un montón de gente. ¿Sabe qué? Quien sana es el Espíritu Santo de Dios, no los hombres. Quien sana es nuestro Señor Jesucristo y no son los hombres. Pedro y Juan habían sido compañeros de Jesús y en ningún momento se les oyó hablar de que la gloria era para ellos. La primera enseñanza que yo puedo encontrar allí, además de que eran obedientes, es que no ocurrirá nada si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué yo me pongo a pensar en eso? ¿Cuántas veces? Ahí dice, la narrativa bíblica dice que a este hombre era una costumbre que lo llevaran y lo pusieran en la puerta del templo. ¿Usted sabe cuánta gente lo habría mirado mal? ¿Cuánta gente pasaba por allí y ni siquiera miraban al lisiado? Era cojo, no podía caminar. Pero ese día Pedro, por el Espíritu Santo de Dios, el hombre no necesitaba dinero, ¿sabía? Quizás necesitó dinero porque no podía trabajar en muchos momentos. Ese día al hombre se le dio lo que necesitaba. Dice que ese día, ese momento, Pedro lo tomó de la mano y el hombre se aferró a él y le dijo: yo te voy a dar lo que yo tengo en el nombre de Jesucristo. Y eso fue lo que lo sanó. Yo creo entonces que ese día fue
que oraron con valentía, como dice la oración. Ese día el Espíritu Santo los inspiró a orar de tal manera que el hombre fue sanado. Otra enseñanza que yo recibo que se puede aplicar a la iglesia del día de hoy en esta historia es el agradecimiento del hombre que fue sanado. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con nuestro Dios por los milagros que hace a diario? Amén. ¿Cuán agradecidos estamos nosotros con nuestro Dios? A veces hay más queja que agradecimiento. El Señor ha hecho con nosotros tantas y tantas cosas a diario. Yo recuerdo que unos años atrás, cuando estábamos encerraditos, lo que ocurrió fue tan grandioso. Como el Señor sostenía a las familias, de donde no había. De donde no había, el Señor proveyó. Esta iglesia es testigo de la provisión del Señor. De donde no había, el Señor proveyó. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por todas las cosas? Yo vivo agradecida por la persona que a mí me habló de Jesucristo. ¿Usted se recuerda quién le habló de Jesús? ¿Usted se recuerda quién le contó su historia? ¿Quién contó una historia para que usted la escuchara y usted se enamorara de Jesús? Yo tengo que agradecer al Señor por quien es hoy el pastor Chico Gómez. Yo trabajaba en una oficina donde él estaba comenzando los caminos del Señor. Comenzandito, las primeras lecciones de la Biblia las estaba recibiendo. Y comenzó a compartirlas con todo el personal que estaba a su cargo. Al principio eso no me llamó la atención, pero no pasaron 3 días en que me comenzó a llamar la atención. ¿Cuántos estamos agradecidos con esa persona que ha tenido un gesto de abrirle la puerta de su casa? ¿Cuán agradecido está usted por esa persona que un día le vio llorando y le puso la mano y le tomó y le ayudó y le dio una palabra? ¿Cuán agradecidos somos nosotros? Pero dice que este hombre, el testimonio fue tan grandioso que la gente conmovida decían: pero este no es el hombre que estaba ahí en el suelo tirado, en la puerta hermosa. No era el templo la hermosa, era la puerta hermosa del templo. Y allí estaba ese hombre tirado en esa puerta. Y la gente fue tan impactada porque dice que no soltó más a Pedro y a Juan. Y las voces que se escuchaban de alabanza eran tan grandiosas que la gente quedó conmovida. ¿Qué le parece? Nosotros no nos atrevemos a decir mucho porque oye, ¿qué van a decir de mí? No. Pero Jesús hace milagros. Ve y cuéntale a otro lo que Jesús hizo por ti, dice la Biblia. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? Otra enseñanza interesante de este pasaje. Dice que Pedro vio una oportunidad cuando le preguntaron allá y cuando estaba el alboroto y vinieron las autoridades y se pusieron medio molestos y le dijeron: pero en nombre de quién ustedes estaban hablando. Y me encanta eso. Dice que Pedro encontró una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios a nosotros? A cada uno de nosotros. Usted lo analiza y se da cuenta que Dios nos da muchas oportunidades. Usted está a veces sentado en un lugar tranquilito y la gente comienza a hablar. Esta vida está dura. Es lo primero que se dice. Esta vida está muy dura.
Ya no alcanza. Y todos se lo llevaron. Y comienza la tertulia, y comienza el problema, y comienza una quejadera. Una tremenda oportunidad para hablar del amor de Dios que nos sostiene a pesar de que las situaciones son difíciles. Las situaciones quizás no vengan mejores, pero vendrán muchas oportunidades para testificar de las maravillas que Jesús ha hecho con nosotros. Yo no sé si alguien me ha escuchado contar este testimonio, pero si alguien lo escuchó, se lo repito de nuevo. En una época tuve que ir mucho al hospital oncológico cuando se encontraba en la avenida Justo Arosemena. Yo llevaba a mi mamá a las citas porque ella tuvo un cáncer. Y un día de esos, yo me llevé un librito y me dije, voy a sentarme atrás, donde yo hoy no tenga que hablar con nadie. Eso, ustedes saben, las salas se llenan de pacientes y todo. Y ese día yo me senté en una última esquina por allá atrás donde no había más nadie, solita allí. Y de repente viene una ambulancia por la parte de atrás y traen a una señora en una camilla. ¿Y dónde usted cree que la llevaron? La pusieron atrás frente a mí. Yo seguí leyendo el librito haciéndome la desentendida, pero eso es imposible. La señora que estaba allí estaba en un momento agónico. Y la persona que la traía me dijo, yo le pregunté, ¿yo le puedo hablar? Porque es que eso uno no se puede callar. Y son oportunidades que Dios da. Yo no sé quién era, de dónde venía, pero ella estaba en muy malas condiciones. Y yo le pregunté a la persona, ¿yo me puedo acercar? Me dijo, sí, háblele que ella la va a escuchar. Llegó mi oportunidad, le hablé de Jesús, oré con ella y me volví a sentar. Al momentito se la llevaron, la señora falleció. Oportunidades de la vida. Hay oportunidades en la vida que no volverán. Hay oportunidades con su familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo a alguien que usted no se atrevía a darle un abrazo a alguien de su familia? Escuché recientemente, este viernes que pasó, estaba conversando con una persona y me decía, la mamá le da un infarto cerebral y no se hablaba con la hija, y ella no tenían buena relación. Y la señora ahora está en cuidados intensivos. Y la hija corre tratando de hacerlo, de decirle que la ama. Hay oportunidades que no volverán. Pero Dios nos da oportunidades. Dios le va a dar a usted oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón, de buscar el favor del Señor, de si usted hizo algo que no estaba correcto, ir y enmendar, y ya todo pasó. Esas oportunidades llegan. Otra de las cosas que yo aprendo de este pasaje de la Biblia es que había gente allí. A veces no es que todas las cosas nos van a salir en las historias que tenemos que contar. No todas las cosas van a salir bonitas. Siempre habrá alguien que se antepone o se interpone entre lo que uno quiera hacer para el Señor. Dice Pedro, que Pedro y Juan, Lucas contando, que Pedro y Juan, cuando estaban ahí, ¿quiénes llegaron? Los sacerdotes, los capitanes de la guardia, los saduceos, líderes religiosos. Y que los pusieron en la noche, los dejaron en la cárcel. Y que al día siguiente los intimidaron. Y que volvieron a intimidarlo y le dijeron fuertemente, ustedes no pueden seguir predicando este mensaje. Siempre habrá alguien que se interponga. Pero a pesar de todas esas cosas, yo le hago una pregunta, queridos amigos.
Mis queridos hermanos, ¿cuántas personas a su lado necesitan escuchar su historia? ¿Cuántas personas a su lado necesitarán escuchar su historia? Nosotros debemos hablar, como decía Pedro, de lo que hemos visto y oído. Quizás a su lado en la oficina, en la universidad, alguien que trabaja en su casa. Toma un tiempo para conversar con la persona que trabaja en su casa que le ayuda. Tómese un tiempito, tomándose un café. Eso no nos resta para nada, yo lo hago. Tómese un café y sepa, cuéntele su testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Usted está haciendo negocios con alguien, cuéntele su historia y dígale cómo son sus negocios. Dígale la rectitud con que usted hace sus negocios. Eso es interesante. Yo quiero decirle que su historia no es cualquier historia. Su historia no es en vano. Por todas las cosas que usted ha pasado en esta vida, nada de eso es en vano. Hay muchas historias que usted debe contar. Su historia es su testimonio. Vaya, en una ocasión Jesús sana, Jesús libera a alguien y dice que la gente se quería ir con él, detrás de él. Y Jesús le dijo: no, en esta barca no. Vaya donde su familia, vaya donde sus amigos y cuénteles a ellos lo que Jesús hizo por usted. ¿Cuántas historias tiene usted para contar? No importa si es joven, pero quizás su historia impacte a otro. Alguien necesita escucharle. Alguien necesita escuchar cómo usted resolvió un problema. Alguien necesita escuchar cómo Dios hizo milagros. Nosotros estamos celebrando 47 años de ser iglesia. De esos 47 años, he estado aquí por 45. Nosotros nos hemos gozado en las cosas que Jesús ha hecho. Hemos visto gente llegar a los pies de Jesús. Hemos visto gente partir con el Señor. Hemos visto a muchas familias dedicar sus niños. Muchas familias se lamentan que sus niños que dedicaron en este altar hoy no le sirven al Señor. No se preocupe por eso, ore. Usted dé testimonio siempre y ore por ellos. Nunca deje de orar. Queridos hermanos, hemos visto muchas cosas. Esta iglesia tiene una historia que contar. Una historia grandiosa. No nos quedamos con nada, porque todo se lo entregamos a Jesús. La gloria es para nuestro Dios. La gloria es para nuestro Dios. Todas las historias contadas son para nuestro Dios. ¿Cuántas y cuántos hermanos en la fe tienen tantas historias que contar? Ustedes vieron un video donde se hablaba de ese movimiento carismático que comenzó allá en el año 73. Fue grandioso. Por todas partes se escuchaba grupos de jóvenes y todo lo demás. Hubo 2 jovencitas, hermanas, cuyo padre no la dejaba salir mucho de la casa. Pero la mínima oportunidad que había no era irse para la calle a hacer cualquier cosa. Era ir a contar su historia a la gente.
yo quiero honrarlas en este día, las hermanas Carmen y Anita González. Carmen, la esposa del pastor Jorge Luis Rodríguez, Anita Ferreira Sousa. Esas dos hermanas dieron inicio a esta iglesia. Amén. Ellas contaron la historia. La gente, ellas le testificaban algo pequeñito a la gente y el Espíritu Santo lo hacía. No había mucha doctrina, no había mucho conocimiento, pero solamente con contar el testimonio, el Espíritu Santo hacía la obra. Y la gente era bautizada en el Espíritu Santo, donde usted menos piense, en la calle eran bautizados. Hoy también queremos nosotros honrar a alguien que fue la primera pastora de ese grupo que comenzaba, la hermana María Ramos. Hace poco ella partió con el Señor, a sus 96 años. Formó grupos, formó iglesias, hizo un trabajo maravilloso contando historias de la vida de Jesús. Ella fue la primera pastora de ese grupo, de esta iglesia, y nosotros honramos hoy su memoria. Cuando ese grupo se une a las asambleas de Dios, recibían la escuela dominical en la iglesia Catedral de Vida. Ese grupo comenzó a reunirse allá y comenzó a un movimiento del Señor por todo Panamá. Hace poco mi esposo y yo fuimos invitados a la ciudad de David Chiriquí a predicar en el templo cristiano de David. Allí estaba la pastora Herminia Villarreal y ella testificó. Imagínese usted, no se permitían pastoras mujeres. Ella tenía 25 añitos, era joven y soltera. Y Herminia decía, yo voy. Le decían, usted no puede. Y la tuvieron así esperando a un varón que diera el paso, pero no había en ese momento. Y la hermana Herminia se fue para David y predicó por todas partes fundando iglesias. Ellos celebraron hace poco los 50 años de vida de la iglesia, el templo cristiano de David. En el año 1977, este grupo queda establecido ya como iglesia. Estaba reuniéndose en la Vía Porras, en la casa de la pastora María Ramos. Y ese grupo entonces se va a la calle 44 de Bellavista. Y allí es enviado el pastor Mario Vázquez a ser pastor de esa iglesia. De casa de oración, comenzando. Honramos la vida del pastor Mario Vázquez, que hizo un trabajo extraordinario. Y de allí también, después de un tiempo, quedó de pastor el pastor Alexis Urdaneta, a quien también nosotros honramos. Damos gracias a Dios por él, por el trabajo que hizo. En el año de 1988, había una necesidad especial en la iglesia y el Concilio de las Asambleas de Dios decidió que quien podía ayudarnos y alentarnos y animarnos era el pastor David Spencer. Y llegó el pastor David Spencer. Ese fue en el año de 1988. Él comenzó a predicar. Él vino por 3 meses a trabajar aquí. Se quedó 7 años. ¿Su mensaje cuál era? Se paraba en el púlpito y decía, dígale a los hermanos que hay pan en Belén. Ese era su mensaje. Dígale a los hermanos que hay pan en Belén. Y así se restauró la iglesia. Pero un día él se va a Nicaragua con la familia. Él había estado predicando en Nicaragua por todas partes, pero vino la guerra de Nicaragua y ellos fueron expulsados de Nicaragua, él y su padre. Y entonces, estando allá, el Señor le dijo, ven a terminar el trabajo que tienes pendiente aquí. El 9 de enero de 1994, él llama a nuestra casa. En ese tiempo no había teléfonos celulares, teléfono fijo, ¿verdad? Él llamaba todos los días allí. Y llamó a las 6 de la mañana, dice, pastor Hermes, venga, yo lo voy a ungir hoy como pastor de la iglesia. Quedamos nosotros en shock.
Han pasado 30 años de ese día, hermanos queridos. 9 de enero de 1994. 30 años de lágrimas, 30 años de alegrías, de sueños cumplidos, de ver gente llegar, como les decía, de ver gente casarse, de dedicar niños, de despedir hermanos. Pero esto no ha ocurrido con nosotros solos aquí. Este es un equipo grande de personas del cual muchos de ustedes son parte. Muchos de ustedes son parte de esta historia. Yo quiero recordar en este momento pequeños hechos. Yo escribí aquí lo que me recordé y lo que no puedo extenderme mucho. Aquí hubo un hombre llamado David Guerra. Él llevó adelante un proyecto que se llamaba Decir sí a Jesucristo, es decirle no a las drogas. Y recorrió todo Panamá con una antorcha, con ese mensaje. También organizó giras por todo el interior del país. Al campo se iba, las giras de la Fundación Vida Abundante. Pero un día fue llamado por el Señor. Nosotros honramos la vida de David Guerra en este día, por quien él fue. Él está gozándose en la presencia del Señor. Hace muchos años era excelente predicador. Y cuando el hermano David partió, quedó encargado nuestro hermano Luis Chanis. Honramos la vida de nuestro hermano Chanito, quien está en la presencia del Señor. Y estos han sido pilares en nuestra iglesia. También hubo un gran grupo de intercesores. Quiero decirles que esta iglesia ha tenido la llama encendida de la oración por muchos años. Un día, reunidos en calle 43, donde estaban las oficinas, llegó la hermana Choncita, yo sé que algunos la recuerdan, Asunción de Fernández. Ella era una maestra muy delicada, estaba jubilada. Y ella llegó allá y reunió un grupito de hermanas. Y comenzó un movimiento de oración. Nosotros hoy queremos honrar algunas que estuvieron con ella y otras que no estaban. Queremos honrar la memoria de Rosario Martans, de Mina de Torres, de Flor Ortega, de Dulcísima de Kirben, de nuestra hermana Linda Ponce, que partió hace pocos años con el Señor. Todos, muchos hombres y mujeres que han intercedido en esta iglesia. Y sabe que la hermana Choncita, cuando llegó ese día y formó ese grupo, llamó a una pareja muy especial de esta iglesia. Ellos han sido fieles por más de 30 años dirigiendo el ministerio de intercesión. Ellos son nuestros hermanos Jaime y Miriam Choi, para quien pedimos un grande aplauso. Ellos han estado con la gente en buenos y malos momentos, en noches de alegría y de tristeza, pero han estado con ellos. En el área de misiones nosotros queremos recordar hoy al hermano Juan Acosta, el padre de nuestro hermano Esteban Acosta. El hermano Juan Acosta, pudiéramos decir que fue uno de los primeros misioneros. Él venía de ser pastor en la ciudad de Las Tablas y él comenzó a visitar Gorgona, y ahí quedó la semillita sembrada para que Casa de Oración fundara su primera iglesia, y que esa iglesia hasta el día de hoy existe, la iglesia de Nueva Gorgona. Otro de nuestros pilares ha sido la música, y nosotros hemos tenido hermosos talentos, y sabe que todos ellos han estado dirigidos. Vamos a destacar hoy la labor que ha hecho nuestro hermano Ricardo que hoy día, Machito, que hoy es de pastor. El trabajo que ha hecho nuestro hermano David Choi, y el trabajo que hasta ahora está haciendo el hermano Ibrahim Merel y Melissa Gómez. Al Señor le damos la gloria. En el área de educación nosotros queremos recordar hoy a nuestra hermana Telma de Rebolledo. Hizo una labor extraordinaria como directora de la escuela bíblica. Allí estuvo también la pastora Xiomara de Gómez, la hermana Bessie Bernal, la hermana Diana Preto. Pero nosotros hoy queremos destacar
porque aquí se encuentra el esposo de nuestra hermana Telma Rebolledo, don Pedro, nuestro respeto para usted. Un hermano que se dedicó a la educación universitaria y a la enseñanza por muchísimos años. Gracias, don Pedro, por ser un pilar fuerte en esta iglesia. Recordamos hoy ese trabajo y también, discúlpeme, ese trabajo que hasta el día de hoy ejercen el doctor José Montenegro y su esposa Ariseida. Gracias, hermanos, muchas gracias. Recordamos hoy, queridos hermanos, a muchos intercesores, a maestros, evangelistas, muchos donantes, oferentes, pastores que han hecho una labor extraordinaria en esta iglesia. Nosotros hoy honramos la vida de nuestra hermana Elsa Oquit, que ha sido un pilar fuerte en esta iglesia. Ella está enferma ahora, pero la hermana Elsita, oremos porque ella no está bien de salud, pero ha sido un pilar fuerte. También honramos la vida de quien fuera nuestro hermano Rodolfo Cardose, dedicado a la educación universitaria. Hoy se encuentra entre nosotros su esposa y su hija, y le damos gracias al Señor por esta hermosa familia. También hoy queremos dar gracias a Dios porque el trabajo que han hecho los pastores Francisco y Xiomara Gómez no están acá porque la pastora Xiomara está enfermita, pero ellos dirigieron por más de 20 años la conferencia del Espíritu Santo y la familia, donde mucha gente vino a aprender. Damos gracias al Señor por ellos. Ya se habló hoy de Expo Familia, que fue una ventana de oportunidad grandiosa para que esta iglesia pudiera mostrarle a la sociedad panameña la esperanza que tiene la familia en Jesucristo. Esa Expo Familia que aglutinó a tanta gente, muchos hermanos de aquí que fueron voluntarios. Hoy honramos la vida de los que dirigieron esa Expo Familia, que fueron Cidia de Sánchez y Milton Bartlett. Le damos gracias a ellos. También damos gracias a Dios por los pastores Mario y Gloriela Vázquez, pastor Carlos y Janet Zambrano, pastor Javier e Iris Cedeño, a la pastora Diana Preto, a los pastores de los IMED, a la pastora Virtudes de Céspedes, que está en la República Dominicana. Esta iglesia ha tenido pilares fuertes: ministerio hacia los niños, ministerio hacia los jóvenes, ministerio hacia la familia, que ha sido muy fuerte, educación, el área de ayuda social también, la música, la formación de líderes. Nosotros queremos destacar hoy el trabajo que ha hecho por tantos años la hermana Ercilia da Costa y el ministerio Querid. También el trabajo que ha hecho la doctora Gilba Espinosa con la clínica de la iglesia. Hacen un trabajo extraordinario. ...47 años... donde se han fundado muchas iglesias, donde se ha predicado por todas partes. Ayer hablaba con el pastor de la iglesia Ministerio Yerreel, y sabe que el pastor de allí salió de esta iglesia, el pastor Henry León Almanza, que ya está en la presencia del Señor. También de esta iglesia salió el Centro Misionero Cristiano, que está en la vía Tumba Muerto, con el pastor Carlos Romero y el pastor Ricardo Clark. Ellos salieron de esta iglesia. El grupo cristiano de Calle Belén, que hasta hace pocos años estuvieron aquí, y el pastor Jorge Luis Rodríguez y su esposa Carmen, que también estuvieron en esta iglesia. Honramos la vida de la pastora María Ballarini, del pastor Jorge Chazábal, y son muchas iglesias. La verdad es que no tengo el recuento de todas. Muchas iglesias que se han fundado, que salieron de aquí. Nosotros queremos recordar algo interesante antes de que oremos, porque queremos hacer hoy la misma oración que se oró en aquel tiempo. Danos, Señor, valentía para predicar. Yo quiero hoy llamar a este lugar
a todos los hermanos que han estado con nosotros por más de 40 años y más, que se conservan hoy dentro de la iglesia. Quisiera que pasen aquí adelante, por favor. Quisiera que pasen aquí adelante, por favor, los hermanos que han estado por 40 años. Y les damos un grande aplauso al Señor por ellos. ¡Wow! Gracias. Hermanos que han estado por 40 años con nosotros. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Cuánto lo agradecemos! ¡Wow! ¡Qué grande victoria nos ha dado Dios! Hermanos míos, nueva generación de creyentes, hermanos jóvenes que están aquí, yo siento hoy una gratitud tan especial con mi Señor. Todos estos hermanos han sido pilares fuertes para el sostenimiento de esta iglesia. Sin la ayuda de todos ellos no hubiera sido posible. Sin la ayuda de estos hermanos no hubiera sido posible. 40 años de fidelidad. Aneti, cuánto me alegra verte. Hay una gratitud tan grande porque Dios ha sido bueno. Su misericordia nos ha sostenido. Nosotros queremos hoy entregarles a ellos. Yo quiero llamar a los pastores jóvenes, a los pastores nuevos, a los pastores de esta generación. Ellos le van a entregar algo aquí, un certificado de honra. Le van a entregar a ellos. Y usted me preguntará, hermano, ¿y si yo tengo 39? Espérese un momentito. Queríamos hacerlo con los de 40 años y más. Es que esto es grandioso. Permanecer fieles al Señor en un solo lugar por 40 años. Es grandioso. Reciban este papelito, que no es un papelito cualquiera. Recíbanlo como muestra de gratitud por su fidelidad delante del Señor y de esta iglesia. Dios ha sido bueno. Su misericordia nos ha sostenido. Y nosotros no vamos, yo no quiero que ellos se vayan de ahí porque vamos a orar todos juntos. Juan Marcos, el pastor Juan Marcos también vino, ¿verdad? Cuando sus padres llegaron aquí. Mire, mi hija Nara, yo quisiera que también esté acá porque ella también es de esa generación, de los que llegaron chiquititos y que hoy sirven al Señor en esta iglesia. Sí, de eso se trata. Y todos juntos ahora vamos a orar. Pero yo quiero hacer algo más. Nunca lo había hecho. Yo no le pedí permiso a alguien hoy. No pedí permiso. ¿Qué les parece? Yo quiero decirles que de estos 47 años, de los 47 años, cuando ya estábamos casi llegando a la mayoría de edad como iglesia, comenzó a pastorear en esta iglesia y que ha permanecido por 30 años mi esposo. Yo quiero que nosotros hoy lo honremos. Yo no le dije a más nadie que lo iba a hacer. Yo no le pedí permiso a nadie. Yo no le dije a nadie. Primera vez que hago algo así.
Pero ¿sabe por qué lo hice? Mis hermanos, porque yo he visto sus lágrimas, yo he visto sus desvelos, sus trasnochaderas para pastorear esta iglesia y llevarla adelante. Lo que sí les puedo asegurar que es un hombre con temor de Dios, que es un hombre que se ha guardado para Dios, que nunca ha anhelado más nada. Él no anhela esto de ahora, no, para nada. Él dice que el día que él ya no esté aquí como pastor, lo único que quiere es que lo lleven en el corazón, que no pongan ni un letrero por ahí de Hermes Espino. Eso lo ha dicho varias veces. ¿Sabe qué? Nosotros estamos listos. Yo no sé, cuando el Señor quiera que nosotros salgamos. Y eso es ley de la vida. Eso no es una cosa que uno lo inventa. Ley de la vida, porque en todas partes unos van y otros llegan. Pero yo le quiero dar gracias al Señor hoy, junto a los hermanos que han estado con nosotros por muchos años. A todos ustedes que tienen, levante la mano, quienes tienen entre 30 y 39 años de estar en esta iglesia. ¡Qué bendición! Damos un aplauso para ustedes. Gloria a nuestro Dios por sus vidas. A los que tienen entre 20 y 30 años, para ver quiénes tienen entre 20 y 30 años de estar en esta iglesia. Dios les bendiga muchísimo. Gracias. Gracias, gracias. A ustedes que tienen entre 10 y 20 años, yo quiero que levante sus manos. Sí, gracias, mis hermanos. Aquellos que tienen 10 años, menos de 10 años de estar en esta iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Mire, todos ustedes, todos, sin menospreciar nada, todos son importantes aquí. Aquí importa que usted un día escuchó la historia de Jesucristo y se volvió a Él. Nunca permita que su historia sea trastocada. No permita que su testimonio sea vituperado. Guárdese para Jesucristo. Yo quiero que nosotros ahora oremos. No solamente quiero leer lo que este es algo casi que no pareciera que no tiene un significado, pero sí lo tiene, bien grande. Sobre todo lo que dice el libro de Mateo capítulo 10:40 en paráfrasis. Dice: el que los honra a ustedes me honra a mí, hablando Jesús. Y el que me honra a mí honra al que me envió. Ella dice que fue a las 6 de la mañana. No fue a las 6 de la mañana, fue a las 4 de la mañana. Y mi pastor me llamó y me dijo lo siguiente: acabo de bajar de la montaña. Y cuando él decía acabo de bajar de la montaña, significaba que había estado en ayuno, oración, como lo estuvo 40 días en una isla allá en San Blas. Y me dijo: me voy, Dios me ha dicho que me vaya. Y yo le dije: yo me voy con usted. Y él dice: no, usted se queda. Y bueno, han pasado 30 años, que no ha sido fácil. Si tuviésemos que reunir todas las iglesias de casa de oración, tendríamos que reunirnos en el estadio Rommel Fernández, una cosa de esa, porque no cabríamos en un lugar. Pues son muchos, cientos y miles de personas que salieron de aquí y hoy están haciendo el trabajo que Dios los llamó a hacer. Así que gracias por su aplauso y por su reconocimiento también. Al final yo estoy tratando con toda mi fuerza de tomar mi herencia, lo que el Señor tiene para mí. Para mí eso es demasiado importante. Yo quiero que nosotros, así como estamos de pie con mis hermanos aquí delante, todos juntos hagamos aquella oración que los discípulos del Señor, aquellos que habían quedado
hicieron, que está allí en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. Y lo que hacemos ahora, Padre del cielo, oh Señor soberano, levantamos nuestras manos a ti, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, Señor. Hace mucho tiempo tú hablaste por medio del Espíritu Santo. Y yo sé que aquel día que hablaste en 1980, Señor, cuando dijiste que de este lugar saldrían pastores y hombres que predicarían la palabra, todo eso se ha cumplido por el Espíritu de Dios. Yo quiero honrarte y darte gracias hoy, Señor. Danos a nosotros, Espíritu Santo de Dios, a tus hijos el valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, Señor mío. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del Señor Jesucristo. Padre, que nunca falte en este lugar el aliento para predicar tu palabra. Señor, que muchos sean sanados. Que tu poder se manifieste a tus hijos, Señor. Que toda la gloria siempre la demos a ti, Padre amado. Que aquellos que se apartaron, que tú los vuelvas al camino, Señor. Llena de tu presencia a mis hermanos. Esta iglesia sea reconocida porque busca la presencia de nuestro Dios. Ayúdanos a contarnos una historia de poder. Ayúdanos, Dios mío, Padre amado, ayúdanos, Señor, a que nuestras familias sean fuertes, familias saludables, llenas de tu presencia, Señor. Que tu gracia, tu señorío esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Que ninguno aquí se sienta menos que el otro, Padre amado. Padre, Señor, que todos entiendan que son importantes en tu reino. Padre, con las voces levantadas al cielo, con las manos levantadas, te decimos gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú has sido nuestra roca de ayuda, Padre amado. Hasta aquí tú nos has ayudado, Padre mío. Muchas gracias, Jesús de Nazaret. Yo bendigo esta iglesia, Padre amado. Bendigo a los hermanos. Yo bendigo, Padre mío, la provisión de sus casas, Dios mío. Haz milagros y maravillas en medio de todo, Señor. Que tu gracia y tu misericordia y tu poder estén con nosotros siempre. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos nosotros damos un grande aplauso y te decimos: a ti sea la gloria y la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas.